Dios les bendiga ricamente. Aquí estamos una vez más, continuando con nuestro estudio aquí en la segunda epístola del apóstol Pedro. Esperamos en Dios verdaderamente que nos sea de provecho en nuestro caminar y lo podamos verdaderamente aplicar en lo que aprendamos a nuestro diario vivir, ¿verdad? Para vivir verdaderamente unas vidas victoriosas como unos verdaderos hijos de Dios. El propósito de este ministerio es de edificar juntos nuestra vida en la verdad de la palabra de Dios, en la sana doctrina, lo que tenemos en las Santas Escrituras, fuera de todo movimiento religioso, fuera de todo movimiento denominacional, ¿verdad? Porque la mera verdad creo que lo necesitamos. Creo que las personas que quieren verdaderamente conocer a Dios, vivir en la gracia de Dios, en la misericordia de Dios, que quieren vivir en esa salvación tan hermosa, tan gloriosa que Dios nos ha dado por medio de la fe en Jesucristo, lo necesitamos verdaderamente con urgencia, se puede decir, de crecer y instruirnos y verdaderamente aplicar la sana doctrina que tenemos en la palabra de Dios, fuera de cualquier movimiento religioso en nuestros días, porque la mera verdad, muchas herejías, mucha doctrina errada, mucha doctrina de hombres se ha levantado en nuestros tiempos y debemos verdaderamente permanecer en la veracidad, en la autoridad de la palabra de Dios, en la sana doctrina que tenemos en las Santas Escrituras, ¿verdad? Acompáñenos a Lolimar Uzcatechi. Gracias por tus bendiciones. El Señor le cubra con 1000 bendiciones para su familia. Gracias por su gran labor. Gracias, toda la gloria y la honra es para Dios, ¿verdad? Sin Cristo, ¿qué sería de mí? La mera verdad. Quizás estuviera todo desvelado, tirado en la cama por la parranda de anoche y cosas semejantes. Quién sabe la mera verdad que fuera de mi vida. Toda la gloria y la honra es para aquel que decidió, por amor a las almas, por amor a nosotros, dar su vida para perdonarnos y darnos verdaderamente una esperanza de esa salvación que nos espera. Hablando de eso, la vida del creyente creo que la pudiéramos relacionar en este mundo, en este tiempo, aún en este cuerpo de pecado y de muerte, porque aún el creyente, cuando acepta a Cristo como su Señor y Salvador, estamos en esta carne verdaderamente que se rebela contra Dios y es como un peregrinar, es como simbólicamente como el caminar del pueblo de Israel en el desierto, la mera verdad, que no debemos de murmurar contra Dios. Dios no nos ha sacado a esa vida prometida, a esa tierra prometida, ¿verdad? Con el fin de verdaderamente ponernos o exponernos a las limitaciones que hay en el desierto, por así decirlo. En ningún momento Dios nos sacó a vivir esa vida verdaderamente para destruirnos, sino al contrario, verdaderamente mirándolo como una parábola, y voy a hacer un estudio en base a eso, que el cristianismo estamos en nuestro peregrinar en el desierto verdaderamente. No hemos llegado, no hemos recibido la tierra prometida, la tierra donde fluye leche y miel, ¿verdad? Por así decirlo, porque verdaderamente Dios en el principio le dio una tierra al hombre.
Y ahorita entramos al estudio porque creo que podemos mirarlo de esta manera para poderle dar un concepto, una aplicación más directa a lo que el apóstol Pedro nos va a ministrar. Dios nos dio una tierra en el principio. Dice la escritura que y formó Dios al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. En realidad el aliento de vida de Dios, o mana de Dios, ¿verdad? El aliento de vida de todo ser humano. Pero nos dio una tierra. Dice ya en Génesis que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y este cuerpo verdaderamente es terrenal, es la tierra que Dios nos ha dado. Y un día verdaderamente la recibiremos, o la tierra esa gloriosa con la que cuando Dios nos hizo en el principio. Adán y Eva estaban en una tierra gloriosa, en un cuerpo glorificado, donde verdaderamente vivían en una comunión íntima y mutua con Dios todo el tiempo. ¿Y qué es lo que pasó? Por la desobediencia el hombre pecó. Y de igual manera podemos ver un paralelismo o como una parábola. De igual manera como Dios le dijo al hombre, o Dios dice al hombre, al pueblo de Israel por medio de la ley, obedece los mandamientos de Dios para que te vaya bien en la tierra que yo te he dado. Pero si desobedecieras a mis leyes, a mis estatutos que yo les doy hoy, ¿verdad? Los entregaré en las manos de sus enemigos y verdaderamente quedarán. El enemigo es el que iba a señorear en la tierra que Dios les dio. Y ellos iban a tener que sujetar a la... Tengo una pestaña creo en mi ojo. A ver si la puedo... Y ellos iban a quedar verdaderamente bajo el gobierno y el dominio del enemigo en su propia tierra. Y esto es una realidad verdaderamente. Por la desobediencia, el hombre concibió el pecado y quedó sujeto bajo el gobierno, por así decirlo, de nuestro enemigo. Bajo la seducción, bajo las leyes de Satanás, las leyes de mentira, de falsedad, de engaño, de desobediencia. Y verdaderamente estamos cautivos en esa humanidad de pecado y de muerte. Por eso dice la Escritura que si el Hijo nos libertare, ¿de qué nos libertare verdaderamente? ¿Sí? Del gobierno y de las leyes de nuestro enemigo. El pueblo de Dios, cuando caía cautivo bajo sus enemigos por la desobediencia, estaban sujetos a las leyes que establecían los reinos o los imperios que los conquistaban, y Dios verdaderamente se los concedía por la desobediencia, por no guardar sus leyes y sus estatutos. Y es verdaderamente un panorama de la situación del ser humano en nuestra vida de pecado, de maldad y de desobediencia. Estamos verdaderamente, si estamos sin Cristo y vivimos en una vida de pecado, estamos bajo la esclavitud, ¿verdad?, de nuestro enemigo. Él es el que nos sujeta a esa vida de pecado, de rebeldía y de maldad ante los ojos de Dios. Pero si estamos verdaderamente en Cristo, Él nos hace libres verdaderamente del señorío, del gobierno o del reinado de Satanás contra nuestras vidas. Él ya no es el que somete esta tierra bajo sus leyes, sino ahora por la fe en Jesucristo podemos verdaderamente nosotros, por amor al amor que Dios ha tenido para con nosotros, habiendo reconocido verdaderamente la esclavitud de nuestra vida de pecado,
podemos ser verdaderamente libres. Podemos ver la diferencia entre la ley de la fe y la ley de los mandamientos o la ley del pecado. Podemos, en Cristo, por medio del Espíritu Santo, podemos ver la diferencia. ¿Sí? Y dice el pasaje, lo que estamos mirando es acerca verdaderamente de, a ver, acá lo tenía, en el bosquejo que trae la introducción. Ay, Padre mío. Como no es... Hasta abajo, en el bosquejo que tiene la introducción, estamos en el capítulo 1, del versículo 3 al 15, habla de que hemos sido partícipes, o somos partícipes de la naturaleza divina por medio del llamado que Dios nos ha dado por medio del Evangelio. Y decía así nuestro texto, lo voy a leer. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos ha sido dada por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, ¿sí? Y esas promesas son para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina. Y no es verdaderamente que esa naturaleza divina es algo sobrenatural en nosotros, pero verdaderamente es la restauración a esa vida gloriosa con la cual Dios hizo al hombre cuando Dios lo hizo a la imagen y a la semejanza de Dios, sin pecado, sin maldad, sin desobediencia. Ahora sí que en la libertad que Jesucristo nos hace libres del señorío o del poder o del gobierno de nuestro enemigo, ¿verdad? Por así decirlo. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, ¿sí? Habiendo llegado a un arrepentimiento verdadero a causa de la influencia, ¿verdad?, de nuestra carne que nos sujeta verdaderamente a desobedecer y a pecar contra Dios. ¿Por medio de qué? De un arrepentimiento verdadero, ¿sí? Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Por medio del arrepentimiento verdaderamente llegamos a ser participantes de la naturaleza divina por la grandísima promesa que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Vosotros, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadir a vuestra fe virtud. Y verdaderamente no podemos declarar que tenemos una fe en Cristo y vivir una vida verdaderamente que no le da la gloria a Dios. La virtud es un carácter, una vida verdaderamente en obediencia, una vida verdaderamente diferente como la de un verdadero hijo de Dios. No podemos decir verdaderamente que hemos creído en Jesucristo, que hemos recibido el Evangelio y vivir una vida en el pecado, sujetos a la esclavitud del pecado a la cual Satanás nos tenía sujetos. Si confesamos una fe en Dios y vivimos en una vida de pecado, verdaderamente no hemos sido libres. Estamos aún esclavos a la servidumbre del imperio que tiene este mundo, bajo el señorío, bajo el gobierno de Satanás. Pero si huimos verdaderamente, ¿verdad?, de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, a causa de los deseos de nuestra carne, si huimos de esa verdad, y podemos huir siempre y cuando la reconozcamos, esa naturaleza de desobediencia, siempre y cuando reconozcamos la maldad de nuestras vidas, ese es un arrepentimiento verdadero. Por eso el Evangelio es: arrepiéntete porque el reino de los cielos se ha acercado. Reconoce verdaderamente
la maldad de tu vida. Reconoce verdaderamente la influencia, ¿verdad?, del señorío, ya sea del imperio o del rey o del príncipe de este mundo que te tiene sujeto a desobediencia. Y en esa vida verdaderamente no damos testimonio verdadero de que somos hechos a la imagen y a semejanza de Dios. Ese fue el plan de Satanás. Vino a querer destruir esa preciosa realidad o verdad. Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, pero sujetos al señorío del príncipe de este mundo que nos esclaviza, sin Cristo nos esclaviza a una vida de pecado y de desobediencia contra Dios. Verdaderamente en nuestra vida de pecado, el hombre, el ser humano, damos testimonio de que somos hechos a la imagen y a la semejanza de Dios. ¿Verdad que no? Somos todo lo contrario. ¿Sí? Somos la manifestación o el testimonio de la maldad. ¿Sí? Verdaderamente hay un contraste. ¿Sí? Porque todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Y quién es el que esclavizó verdaderamente al hombre al pecado? Fue Satanás. Fue Satanás. Pero no le demos crédito hasta tal grado, porque verdaderamente si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. Pero para que seamos libertados de esa vida, para ser participantes de esa naturaleza divina, ¿sí?, que nos pertenecía en el principio. Cuando Dios hizo al hombre a su imagen y a semejanza, cuando no había pecado, cuando no había maldad, cuando el príncipe de este mundo no había venido a seducirnos a desobediencia contra Dios. Porque la raíz del pecado, la raíz de toda maldad de todo ser humano es el veredicto o las leyes de nuestro enemigo, el adversario, el diablo, que sujetó el hombre a desobediencia. El pecado verdaderamente es el fruto de la desobediencia, de las leyes del reino de las tinieblas. Sí. Por eso el Evangelio es el llamado a arrepentirnos. Por eso va de la mano con aquí que dice que habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, a causa de verdaderamente de la debilidad de la carne que estaba sujeta a la seducción del enemigo a desobedecer contra Dios. Porque la desobediencia verdaderamente es el cumplimiento de todo el pecado en nuestras vidas. De la misma manera que la obediencia es el cumplimiento a la ley de Dios. Pero no podemos, por cuanto estamos esclavos a desobediencia, verdaderamente obedecer los mandamientos de Dios. Por eso en Cristo, en el nuevo pacto, en su sangre, porque aquel pacto de la ley era en obediencia absoluta a la ley para poder tener vida por medio de la ley, lo cual el hombre no puede verdaderamente lograrlo. Pero en Cristo, en nuestra obediencia a ese nuevo pacto, el pacto en su sangre de Cristo, esa ley, esa obediencia es verdaderamente a obedecer el llamado del Evangelio, a arrepentirnos, a reconocer verdaderamente esa influencia en nuestros miembros, en nuestra carne, esa esclavitud a la desobediencia, a declararnos desobedientes delante de Dios para ser justificados por nuestra fe en Cristo por medio de su sangre.
Cristo pagó el precio verdaderamente, el precio que demanda la ley, para que recibamos el perdón de nuestros pecados. Él ya derramó su sangre. Por eso el nuevo pacto en la sangre de Cristo está basado en la obediencia, no a obedecer la ley, porque no podemos, pero a obedecer verdaderamente el llamado para ser salvos, que es el llamado a arrepentirnos. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Si reconocemos la maldad o la influencia de desobediencia a nuestros miembros y le pedimos perdón a Dios por esa influencia, porque nos sujetamos o estamos sujetos a la ley de la desobediencia, y la ley verdaderamente, los mandamientos de Dios nos muestran claramente esa influencia de desobediencia en nuestros cuerpos, en nuestra carne, para venir a un arrepentimiento verdadero. Sin arrepentimiento no hay remisión de pecados. Por eso que Jesucristo declara claramente: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Porque muchos de los que hay en las iglesias, en cualquier denominación o religión, confiesan una fe en Cristo, creen que Jesucristo murió en la cruz del Calvario, creen que nació de una virgen, creen verdaderamente que Jesucristo es el Hijo de Dios, creen que Él murió y resucitó, pero no aceptan, no han creído verdaderamente en la desobediencia a la cual estamos sujetos sin Dios. En esa desobediencia que es verdaderamente la raíz o el motor o lo que gobierna en toda la maldad de nuestras vidas. Es la desobediencia. El arrepentimiento es el llamado a que reconozcamos verdaderamente esa corrupción que hay en el mundo, es el señorío de la influencia, de la seducción de Satanás en nuestra carne, que nos tiene sujetos a desobediencia. Y en esa desobediencia caemos en toda la maldad de nuestras vidas. Caemos en adulterio, en fornicación, en idolatría, en hechicerías y de todo. De todo. En lugar de amarnos los unos a los otros, nos odiamos los unos a los otros, porque toda la naturaleza del ser humano verdaderamente está esclavo bajo la corrupción del mundo a causa de la concupiscencia de nuestra carne. ¿Sí? Por eso dice aquí que esa naturaleza divina, hemos sido participantes de esa naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción, o sea, habiendo llegado a un arrepentimiento verdadero, reconociendo esa corrupción y huir de ella, reconocerla, arrepentirnos, declararnos por culpables, para que verdaderamente la gracia de Dios repose en nuestras vidas y seamos establecidos en el nuevo pacto, en la sangre de Cristo, que nos limpia de todo pecado. Pero debemos verdaderamente reconocer que estamos esclavos. El pueblo de Israel reconoció que eran esclavos en Egipto y clamaron a Dios. Eso apunta a un verdadero arrepentimiento. ¿Y qué dice la Escritura cuando Dios le habla a Moisés en la zarza? He oído la aflicción de mi pueblo y he descendido para librarlos. ¿Y qué dice Emmanuel? Dios con nosotros. Dios descendió a este mundo y se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Para qué? Para librarnos, para darnos una libertad gloriosa. Y esa libertad gloriosa la recibimos siempre y cuando reconocemos la esclavitud a la cual estamos sujetos en esta vida de pecado y de muerte, en un arrepentimiento verdadero. Mi amigo, mi amiga,
Si dices tener una fe en Cristo y aún hay áreas en tu vida de mentira, de fornicación, de adulterio, de inmoralidad sexual o una conducta fea y mala delante de los ojos de Dios, verdaderamente no eres libre. Cristo no te ha hecho libre. No has venido verdaderamente a un arrepentimiento verdadero. El perdón de pecados ya está ahí. Dios ya nos ha perdonado. Debemos de reconocer esas áreas. Y cuando le fallamos a Dios, debemos de pedirle perdón. La sangre de Cristo en ningún momento es para justificarnos en esa vida de pecado y de muerte. Cuando Dios descendió y libró al pueblo de Israel de Egipto, de la esclavitud de Faraón, ellos tuvieron que caminar. Ellos tuvieron que creer que Dios verdaderamente ya los había librado. Tuvieron que cruzar el Mar Rojo, que simboliza verdaderamente nuestro bautizo. En sumergión en el agua nos identificamos a esa libertad, que salimos de la esclavitud de Faraón con un peregrinar, un caminar hacia la tierra prometida que Dios nos ha prometido. Y esa tierra prometida en el creyente, en el cristiano, es la esperanza que tenemos de que Dios un día va a glorificar esta carne y la va a restaurar verdaderamente a su origen, a su estado natural, origen, como Dios lo hizo en el principio, a la semejanza, a la imagen y a la semejanza del Dios vivo, a la imagen y a la semejanza de su Hijo Jesucristo en un cuerpo glorificado. Pero todavía no entramos en la tierra prometida, todavía no la recibimos. Y aquí estamos. Y de la misma manera, representando a Faraón como Satanás, representando a Faraón como Satanás, el arrepentimiento es renunciar a Egipto. Renunciar, reconocer la esclavitud a la cual nos tenía sujetos Faraón, bautizarnos, declararnos por culpables, ¿sí? Declararnos por culpables, bautizarnos, ¿sí? Dice el Evangelio, el que creyere y fuere bautizado será salvo. El que creyere verdaderamente en la esclavitud del pecado en la cual estamos sujetos y nos arrepentimos y declaramos públicamente por medio del bautizo de que hemos creído en Dios, que creemos que Dios nos ha llamado a ser libres de esa esclavitud, debemos de cruzar el Mar Rojo. Debemos de cruzar, y el Mar Rojo verdaderamente representa el bautizo. Cuando una persona se arrepiente y confiesas tus pecados, tu maldad delante de Dios, ¿qué es lo que pasa con aquel que te tenía sujeto a la esclavitud? Es ahogado en ese mar cuando tú cruzas. Cuando tú cruzas, cuando tú te declaras culpable, cuando tú verdaderamente te arrepientes y le pides perdón a Dios de todas esas áreas de la maldad de tu vida, a la cual has estado sujeto por las leyes del príncipe de este mundo que te tiene esclavo a esa vida de desobediencia, y la reconoces y le pides perdón a Dios, aunque Faraón se levante contra ti, ahí en las aguas queda sepultado. Yo uso de ejemplo, lo he usado varias veces, y pongo de ejemplo dos hermanitos traviesos en una casa, en un padre. Y
jugando, uno de ellos quiebra la taza favorita del papá, por así decirlo. Y ese niño que quebró la taza quiere que su papá le compre una bicicleta. Y el otro hermanito, por cuanto es envidioso, ¿verdad? Porque somos envidiosos, le dice y acusa a su hermanito. Le voy a decir a mi papá lo que hiciste, que quebraste su taza. Y el niño no quiere y guardó los pedazos de la taza por allá y no quiere que su papá sepa eso. Mientras este niño no confiesa que hizo eso, el otro hermanito viene siendo su enemigo porque lo manipula con esa cosa que él hizo y que no le ha confesado a su padre. Y quiere venir a pedirle la bicicleta a su padre y no puede porque el otro hermanito, su enemigo, le dice: le voy a decir a mi papá lo que hiciste, no te va a comprar tu bicicleta. Y porque es verdad que la quebró, no se la pide. Y porque tiene a ese al lado que lo acusa, menos viene a él. De la misma manera, cuando no nos arrepentimos, queremos venir a Dios, Satanás nos acusa con nuestro pecado. Y nos dice: ¿tú crees que Dios te va a escuchar? ¿Crees que Dios te va a bendecir tu vida? Mira lo que has hecho. Y verdaderamente, mientras Él nos acusa de nuestros pecados, de nuestra maldad, nos pone una barrera para no venir a Dios. Sí, para no venir a Dios. El deseo de venir a Dios está en todo ser humano, la mayoría. Y por eso Satanás nos pone religiones. Porque la religión es: haz esto para que Dios te acepte. Pero no quiere que vengas a un arrepentimiento verdadero. ¿Qué es lo que pasa si el niño va y le confiesa al padre? Le dice: papá, rompí tu taza, perdóname, rompí tu taza. ¿Qué es lo que pasa cuando el niño quiere algo del papá? ¿El otro lo puede acusar? Ya no. ¿Por qué? Porque ya confesó lo que hizo. De la misma manera, cuando nos confesamos nuestros pecados, nos arrepentimos y nos bautizamos, identificándonos con toda la gente que murió en el diluvio, identificándonos con el pueblo de Israel que salió de la esclavitud a su peregrinar en el desierto, camino a la tierra prometida. Nos identificamos con el Mar Rojo, al cruce del Mar Rojo, ahí, al bautizo sumergido en las aguas, declarándonos culpables ante Dios. Cuando nos confesamos delante de Dios, ¿dónde queda nuestro enemigo? Ya no nos puede perseguir más, ya no nos puede condenar más. Por cuanto ya le hemos declarado a Dios la verdad de nuestras vidas, nuestro pecado, nuestra maldad. Y Satanás, por así decirlo, queda ahogado en las aguas del bautizo cuando verdaderamente nos arrepentimos delante de Dios. Y así como quedó Faraón y todo su ejército, todos sus caballos, sepultados en el fondo del mar, ahí quedan todos tus pecados con los cuales Satanás te acusaba y te condenaba, en esos pecados que él mismo te tenía esclavizado. Hay mucho que hablar, mucho que decir de esto, la mera verdad. Necesitaría hacer estudios, pero darlos como un seminario de 3 a 4 o 5 sesiones hablando de todo esto. Pero el arrepentimiento verdaderamente, en el arrepentimiento, esa naturaleza divina la recibimos al huir de la corrupción del mundo a causa de la concupiscencia. Y creo que no voy a pasar de ahí porque está riquísimo este pasaje. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadir a vuestra fe virtud. A nuestra fe en Cristo debe
verdaderamente debemos de caminar. En nuestro caminar debe de ser un caminar verdaderamente diferente. No podemos decir que estamos en Cristo y permitimos nuestra vieja naturaleza con nosotros. Permitimos la maldad, permitimos el adulterio, permitimos que los deseos de la carne sigan gobernando nuestras vidas. Ya no. Y es casi lo mismo mirándolo en la salida del pueblo de Israel. Entramos al desierto, dejamos esa vida. ¿Sí? Dice Jesús que el que quiera salvar su vida la perderá. El pueblo de Israel, cuando salió a esa libertad que Dios le dio, y cuando estuvieron del otro lado del Mar Rojo, después del bautizo, después del arrepentimiento, después de haber sido liberados en su clamor a Dios, pidiéndole perdón, pidiéndole socorro, pidiéndole querer ser libre de la maldad que hay en nuestros miembros. Llegaron del otro lado y ¿qué había? Nada, hermanos. Puro desierto. Y murmuraban contra Dios, y así es a veces nuestro caminar en Cristo. Aunque no haya agua, aunque no haya pan, aunque no haya tiendas donde vamos a poder comprar nuestra ropa, nuestro calzado, si caminamos con Dios, nada nos faltará. Si caminamos verdaderamente con Dios en el desierto, renunciando a las pasiones y a los deseos y a las riquezas de este mundo, que en cierto sentido sí traen un provecho pasajero, pero no hay provechos eternos, no hay provechos duraderos. Las riquezas, en un momento tienes algo, viene el ladrón y te lo roba y se lo llevó. Pero tu relación con Dios, caminar con Dios, añadir a la fe virtud, un caminar verdaderamente de una vida verdaderamente como un verdadero hijo de Dios, ni el diablo te lo puede quitar. Y entras, el cristiano, el que cree en Dios, el que ha recibido el perdón de sus pecados y el que ha recibido verdaderamente a Jesucristo como su Señor y Salvador y que ha reconocido la maldad de su vida, entra en ese peregrinar en el desierto simbólicamente, con camino a recibir la tierra que Dios nos ha prometido. ¿Y cuál es esa tierra? Esta tierra que Dios nos dio, nuestro cuerpo, va a ser glorificada. Esta tierra verdaderamente va a ser glorificada. Pero el pueblo de Israel, cuando cruzó el otro lado del Mar Rojo, su cuerpo, su tierra, su cuerpo, clamaba las cebollas de Egipto, clamaba por los sepulcros de Egipto. Decía, allá teníamos casa, aquí no. Allá teníamos un techo, un lugar donde descansar, una camita. Aquí no. Sí. Y en su corazón se volvieron a Egipto. Y muchos creyentes así estamos en nuestro caminar con Cristo. Estamos en la iglesia, estamos en la fe, pero nuestro corazón aún sigue en el mundo. Añoramos el placer que me daba el adulterio. Añorábamos el placer que me causaba el tomar lo ajeno, lo que no me pertenece. Ahora en Cristo ya no puedo tomar nada que no me pertenece, ya no puedo robar,
Ahora en Cristo ya no puedo poner ahí en mi trabajo que trabajé horas extras cuando estuve de haragán o de flojo o de holgazán. Sí. Ya no puedo hacer cosas de mentira. Ya no puedo engañar a mi prójimo cuando negocio algo, cuando le vendo algo y le vendo algo que no está muy bueno y le digo está buenísimo, pero yo sé las condiciones. Y en Cristo ya no debemos de vivir en esa vida de mentira. Si decimos que estamos en Cristo y aún nuestro corazón está allá en las cebollas de Egipto, por así decirlo, y en los sepulcros de Egipto, y en la cama que teníamos en Egipto, y la comodidad que teníamos en Egipto, y los placeres que Egipto nos daba a nuestra carne, verdaderamente estamos en Cristo. No nos encontremos murmurando contra Dios en nuestro caminar en Cristo. Aunque no haya nada, aunque no tengamos una cama donde descansar, aunque no haya un techo donde pasar la noche que nos cubra del sereno y del sol, bástenos caminar con Dios y Él será nuestra nube en el calor y Él será nuestra lámpara en la oscuridad, como la columna de fuego que los alumbraba en la noche. Bástenos creerle a Dios que hay una vida diferente por venir. Hay una vida, una tierra diferente, una tierra, un cuerpo glorificado que nos espera. Si permanecemos fiel verdaderamente a creerle a Dios y en un caminar verdaderamente recto delante de Dios. A nuestra fe hay que añadirle virtud, a la virtud conocimiento. A ese conocimiento, reconociendo la maldad de nuestras vidas, añadirle dominio propio para controlar esas áreas que no le agradan a Dios, esa esclavitud a la cual estábamos sujetos, esos dioses paganos de allá de la tierra de Egipto, todas las comodidades esas que verdaderamente nos tenían bajo el dominio y el señorío de nuestro enemigo. Y al dominio propio, paciencia. Al reconocer esas áreas en nuestra vida que nos quieren regresar a la esclavitud del pecado y al gobernarlas, al tener dominio propio sobre ellas, tenemos que añadirle paciencia, o sea, con paciencia vamos a guardar la tierra prometida o ese cuerpo glorificado que Dios tiene preparado para nosotros, si permanecemos en Él hasta el final. Y a esa paciencia piedad, a esa paciencia verdaderamente ser misericordiosos, ser piadosos los unos con los otros y aún con nuestros enemigos. Y a la piedad, afecto fraternal, un amor mutuo entre nosotros. Y a ese amor mutuo entre nosotros debemos de aplicar el amor ágape, un amor incondicional, tanto como a Dios como para los hombres. Porque si estas cosas están en nosotros y abundan, no os dejará estar ociosos sin frutos en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Sí. Si todas estas cosas, una vida verdaderamente, viviendo la vida a la cual Dios nos ha llamado, no para ser salvos, pero por cuanto Él nos ha hecho salvos, Él nos ha librado de la esclavitud, del pecado, a vivir una vida gloriosa como un verdadero hijo de Dios. Si hacemos esas cosas y abundan en nosotros, esas cosas no nos dejarán estar ociosos sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a vivir una vida y va a llevar frutos verdaderamente que le den la gloria y la honra a aquel que nos ha hecho libres, si es que verdaderamente nos ha hecho libres. Y ya no dejarnos seducir, ya no volver a Egipto, ya no volver a esa vida de pecado. Está verdaderamente muy
riquísimo este pasaje. Pero al que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caerás jamás. ¿Haciendo qué cosas? Huyendo de la corrupción de este mundo, reconociendo verdaderamente nuestra vida de pecado en un arrepentimiento verdadero y huyendo de la concupiscencia de los deseos de nuestra carne que nos tenían en esclavitud. Poniendo nuestra fe en el autor y consumador de nuestra salvación, debemos de añadir una conducta santa, recta, una manera de vivir verdaderamente diferente a la que hemos vivido en el pecado. A esa manera de vivir tenemos que aplicarle el conocimiento. Y en el conocimiento tiene que ir verdaderamente el reconocimiento de nuestra vida, nuestro pecado, nuestra maldad. Y a ese conocimiento debemos de aplicarle el dominio propio. Aplicar verdaderamente un arrepentimiento, ya no deleitarnos en esa vida, ya no vivirla más. Ese es el dominio propio. Y al dominio propio, paciencia. Paciencia. No te estás privando de nada. No te hace falta nada. Estás en tu peregrinar, en tu caminar a esa tierra prometida que Dios te ha dado. Y aquí, aunque nuestro caminar en Cristo es como el peregrinar del pueblo de Israel en el desierto, donde básicamente dejamos esa vida. Perdimos esa vida en este mundo. La perdimos. Y en nuestro caminar con Cristo necesitamos paciencia. Porque esa vida verdaderamente no era para siempre. Pero la vida que Dios tiene preparada para nosotros, allá donde ha prometido que nos va a llevar, Él nos va a llevar ahí, nos va a dar esa tierra, ese cuerpo glorificado, cuando llegue el tiempo de que estemos allá. Pero mientras vamos en este peregrinar, y en la paciencia, piedad, debemos de ser misericordiosos, debemos de hacernos de la misericordia que Dios tuvo para con nosotros, y esa misma misericordia, esa misma gracia, de gracia recibiste dar también de gracia, vivir en esa piedad, en esa misericordia, en una vida piadosa, amándonos los unos a los otros. Sí, afecto fraternal, el aceptarnos los unos a los otros. Y en esa aceptación los unos a los otros, el amor ágape, amándonos los unos a los otros. Yo quiero vivir esa vida para Dios. Sí. Y esa vida verdaderamente no nos dejará estar ociosos, sin fruto, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermano, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección. Hacer firme nuestra vocación, lo que ahora somos en Cristo, y nuestra elección que Dios nos escogió, nos eligió para ser copartícipes de una vida mucho más excelente como un verdadero hijo de Dios. Porque haciendo estas cosas no caeremos jamás. Y es verdad, no caeremos jamás. Debemos de reconocer nuestra vida de pecado, huir de esa vida y reconociendo a Dios en nuestra vida, viviendo una vida verdaderamente justa y recta delante de Dios, no para ser salvos, pero por cuanto hemos sido salvos, por cuanto Dios nos ha perdonado, por cuanto Dios nos ha llamado a una vida mucho más excelente.
por medio del Evangelio, el arrepentimiento, el llamado a arrepentirnos. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué manera? Reconociendo nuestra vida de pecado, ya no deleitándonos más en esa vida. Y en nuestra fe en Jesucristo, añadir virtud, añadir una conducta santa, agradable ante los ojos de Dios, renunciando a las concupiscencias de nuestra carne. Y añadiendo a eso verdaderamente el conocimiento de la naturaleza de nuestros miembros en esa desobediencia, en ese pecado. ¿Sí? Y añadiendo a ese conocimiento dominio propio, controlando esas áreas para yo no sujetarnos de vuelta a la esclavitud, a la seducción de Satanás, a esa vida de pecado y de muerte. Porque si nos dejamos aún sujetar bajo esa esclavitud, estamos en la lista de los que le decimos Señor, Señor, y no entraremos en el reino de los cielos, como aquellos que no entraron a la tierra prometida y quedaron tirados en su peregrinar en el desierto. Salieron de Egipto, pero no llegaron, porque nunca aprendieron a confiar en Dios. Murmuraban contra Dios. Dios nos sacó para destruirnos, para matarnos en el desierto. En tu vida de cristiano no vas a tener riquezas. No porque aceptaste a Cristo como tu Señor y Salvador, ya vas a tener una vida gloriosa, vas a tener leche y miel, vas a tener abundancia de cosas. Es un peregrinar, es un caminar, estás en el desierto. Pero una cosa sí te garantiza Dios, que Él te va a introducir, Él te va a dar esa tierra que te prometió. Ese cuerpo glorificado cuando Cristo venga, y este cuerpo, si estamos con vida, va a ser transformado a esa tierra gloriosa que Dios nos dio. A la tierra prometida. Dios ha prometido cielos nuevos y tierra nueva. Y ha prometido un cuerpo verdaderamente glorificado a la imagen y a la semejanza del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, a un cuerpo verdaderamente de la manifestación gloriosa del hombre hecho a la imagen y semejanza de Dios. ¿Para qué? Para gloria a su nombre. Hay mucho que hablar, mucho que decir. No te dejes vencer por el pecado ya más. Reconoce a Dios en todos tus caminos. Reconoce la maldad de tu vida. Ya no la vivas. Ya no vivas esa vida de pecado. La libertad que tenemos en Cristo, esa libertad que Él nos ha hecho libre, no es una libertad a seguir en la esclavitud de Egipto. Hemos sido libertados a un caminar con Dios. Y si Dios va con nosotros, ¿quién se levantará contra nosotros? Satanás ya quedó sepultado allá en las aguas cuando nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados. Si yo me he declarado como un adúltero delante de Dios y le he pedido perdón, ¿me acusará Satanás delante de Dios como un adúltero? Ya no. Porque yo ya le dije a Dios. Yo ya confesé mis pecados. En un arrepentimiento verdadero debemos de declararnos culpables, reconocer nuestra vida tal y como Dios la ve. Pero muchas de las veces confesamos nada más ciertos pecados, ciertas áreas de nuestras vidas, y le dejamos pecados en nuestras vidas. Y esos pecados nos estorban verdaderamente
a llegar a caminar una vida gloriosa verdaderamente, como un verdadero hijo de Dios, como un verdadero cristiano, como un verdadero creyente. Sí. Yo creo que más de uno de ustedes ha sido testigo de personas que supuestamente son pastores, ministros del Evangelio, ya sea en iglesia católica o en iglesia cristiana, y eso que se oye, y hay testimonio de que la persona cometió adulterio, vive una vida inmoral. Pastores que le han ganado a la esposa a un hermano de la iglesia. ¿Por qué? Porque no han sido verdaderamente libres. Nunca han venido a un arrepentimiento verdadero. Porque si llegan a un arrepentimiento verdadero, reconocen esa vida de pecado y tienen dominio propio para ya no dejarse seducir, mas descansar en la esperanza de esa vida gloriosa que nos espera. Mucha persona piensa que porque cree en Cristo, ya el pecado ya no tiene influencia en sus vidas, o que ya no hay condenación para sus vidas, aunque pequen y hagan el mal. Estamos por la gracia. Por gracia somos salvos. Por la misericordia de Dios nos dio un perdón que no merecemos. Esa es la gracia de Dios. Pero ese perdón no me lo dio para justificarme, que yo diga, yo creo en Jesucristo y me revuelco con la mujer de mi prójimo, o robo las propiedades de mi prójimo. Sigo aún robando, sigo aún en la mentira, en la inmoralidad sexual, o en una actitud fea, verdaderamente con odio en mis corazones, sin haber amor, sin haber amor en mí para con mi prójimo. ¿Verdaderamente estoy en Cristo? Sí, están esas cosas en mí. Acuérdense que Jesucristo dice que amplio y espacioso es el camino que lleva a la perdición, pero el camino a la salvación es estrecho y angosto, y pocos son los que lo hallan, porque así es de estrecho. Te debes de privar a todos los deseos y a todos los placeres de este mundo. Pero cuando cruzas, cuando entras en una relación con Dios, de la misma manera que el desierto es amplio, sin fin casi, por así decirlo, de la misma manera, en tu relación estrecha con el Señor, entras a una vida en abundancia. A donde no hay nada, vas a tenerlo todo. Donde no hay agua en el desierto, Dios va a sacar agua de la piedra. Su palabra lo dice, que Él saca ríos de agua en el desierto. Ni el sol te fatigará si caminas verdaderamente, si caminamos verdaderamente con una relación genuina, verdadera con Dios. Pero debemos de vivir verdaderamente en un arrepentimiento absoluto, total, reconociendo todas las áreas de maldad de nuestras vidas y repudiándolas, renunciándolas, para entrar a ese caminar en Cristo, con Dios, camino a recibir la tierra prometida, ese cuerpo glorificado, ese cuerpo donde
verdaderamente ya la influencia del pecado, de la desobediencia y de la maldad, ya no tendrán más señorío nuestros miembros. Pero debemos de a nuestra fe añadir virtud y conocimiento, y el conocimiento es de que debemos de reconocer esas áreas de nuestras vidas y así permitirle al Hijo verdaderamente hacernos libres, verdaderamente libres. Yo no sé cómo cantamos en los templos ese coro que dice libre, yo soy libre, y seguimos en desobediencia contra Dios. Hay deseos de adulterio en nuestro corazón, no los rendimos en una totalidad a Dios, dejamos que haya mentira en nuestras vidas. Sí, amén. Hermanos, ayudémonos mutuamente a vivir esa vida gloriosa que Dios quiere que vivamos. Dejemos a un lado toda disputa, toda contienda de doctrinas que para nada aprovechan. Que para nada aprovechan. Sí. Y esforcémonos, amémonos los unos a los otros, exhortémonos, motivémonos verdaderamente a vivir en esa vida gloriosa a la cual Cristo nos ha llamado. Ya no deleitándonos más en el pecado, en la desobediencia. Y si algo verdaderamente debemos de conocer y estar convencidos, no de doctrinas, no de cosas que son triviales, sino debemos de reconocer verdaderamente la maldad de nuestras vidas y arrepentirnos de veras, al 100% arrepentirnos, reconocerla, para que verdaderamente el Espíritu de Dios repose en nuestras vidas y Él nos guíe a toda verdad y camine con nosotros en este peregrinar hasta el día que recibamos nuestro cuerpo glorificado a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo, o por así decirlo, a la imagen y semejanza de Dios, con la cual Dios hizo al hombre en el principio. Amén. Voy a marcar aquí a donde nos quedamos para no quedarme. No estoy avanzando, pero son verdades que no podemos pasar así de carrera sobre ellas. Dios nos guarde verdaderamente. Bueno, entremos. Gabriela Saldaña. Amén. Bendiciones. Dios limpia los pecados. Amén. Y buen día. La paz de Cristo. Jorge, bendiciones. Sofía, buenos días. Gloria a Dios, amén. Padre bendito, gracias Señor. Gracias. Señor, yo te pido, bendito Dios, que a cada persona, a cada corazón que quiera verdaderamente llegar hasta ese nivel, Señor, yo quiero llegar hasta ese nivel. De vivir verdaderamente en una relación genuina contigo, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos a alcanzar, Señor, esa estatura, esa vida, ese ejemplo, Señor, de vida en este mundo como un verdadero creyente, como un verdadero seguidor de Cristo, como una persona verdaderamente que ha reconocido su maldad, su pecado, que ya nos deleitemos más en esa vida de pecado
y que verdaderamente vivamos en esa libertad a la cual tú nos has llamado, Señor. Aunque nuestro caminar, nuestra fe en ti es un caminar en el desierto, de la misma manera que no se envejecieron sus sandalias del pueblo de Israel, ni siquiera les hizo falta la ropa, y tú siempre les proveíste su alimento, su sostén. Nada les faltó. Les diste a beber agua de la roca. Los alimentaste con pan. Con pan. Y les dabas su pan en la mañana y les dabas su pan en la tarde. Como la oración de nuestro Señor Jesucristo, danos hoy nuestro pan de cada día. Si tú estás con nosotros, danos lo que tienes para nosotros hoy. Te pido perdón, Señor, porque mi corazón estaba siendo turbado, porque no podemos encontrar un lugar donde rentar para movernos de aquí, de este apartamento, Señor. Y mi corazón murmuré contra ti, Señor. Me sentí que si verdaderamente estabas conmigo o no. Perdóname. Perdóname, Señor, porque murmuré como aquellas personas que salieron de Egipto en el desierto y murmuraron contra ti. Que si verdaderamente estás conmigo o tu favor no está con nosotros porque no encontramos un lugar donde movernos. Perdóname, Señor. Básteme estar consciente de que tú me has perdonado, de que hay una vida mucho más excelente por venir, que esta vida es pasajera. Básteme estar confiado que tú sabes mi necesidad. Y si tú no has abierto puertas, Señor, es porque tú así lo has decidido, no porque me has abandonado, no porque tu favor no está conmigo, porque sí cuestionaba el asunto, Señor. Te sirvo, predico el Evangelio. No nada más los domingos, no nada más un día a la semana o dos, predico todos los días. Te estoy sirviendo, soy un siervo tuyo, Señor. Para la gloria y honra tuya, no para la mía. Pero el hecho de que tú no has abierto puertas, de que no hemos encontrado un lugar donde movernos, no tiene nada que ver de que tú me has dejado, de que tú no estás conmigo. Es una prueba. Es una prueba. Si tú no has abierto puerta, gloria a ti, Señor. Tú eres el Señor, tú eres Dios. Si Satanás está estorbando para no hallar un lugar donde movernos, Padre, es porque tú se lo estás permitiendo. ¿Para qué? Estamos siendo probados como familia de llegar a la conclusión. ¿Ese es el Dios en el que tú esperas? ¿Dónde está tu Dios? Todas las puertas se te cierran. Reconocer verdaderamente que aunque las puertas se cierren o las puertas se abran, o aunque estemos en un lugar donde no hay camino, no hay salida, así como el pueblo cuando estaba delante del Mar Rojo. Y si me preguntan ¿dónde está tu Dios? Mi Dios está en el trono y Él es Rey soberano sobre todas las cosas. Y si Él no abre puertas, es porque Él no las abre, porque Él es Rey. Él es el Señor. Él sabe lo que está haciendo. Él no ha dejado de ser Dios y no dejará de ser Dios. Gloria a su nombre. Y si Él abre puertas, es porque Él es Dios. Él es el que abre y ninguno cierra, y Él es el que cierra y ninguno abre. Y si no se han abierto puertas, es porque Él no las ha abierto. No es porque Satanás es más poderoso,
Si Satanás está estorbando para que no se abran las puertas, es dentro del permiso que Dios le da. Gloria a su nombre, porque Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Él es el que da, Él es el que quita. Y bendito sea su nombre por los siglos de los siglos. Perdóname, Señor, yo confieso hoy, esta mañana, y lo he hecho ayer y antier, que estaba comenzando a murmurar, a cuestionar que si tú estabas verdaderamente conmigo. Y aunque fuera verdad, aunque te alejaras de mí, aunque te separaras de mí, aunque no estuvieras conmigo, mi corazón, mi alma y todo mi ser esperará en mi roca, en mi salvación, el Dios Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra. Y aunque me dejaras en absoluto, Padre, yo seguiré confiando en que si no se han dado las cosas, es porque tú estás en el trono. Y si se dan las cosas, es porque tú estás en el trono. Y si murieras, Señor, es porque tú estás en el trono. Y mi vida y mi muerte están delante de ti. El tiempo de mi nacimiento y el tiempo de mi partida. Y si muriera hoy en este día, dentro de tu voluntad, gloria a ti, Señor, tú eres Dios. ¿Acaso soy yo más importante, Señor, que quiera manipularte a que hagas tú mi voluntad? Mejor, Señor, toma mi vida y sométela a tu voluntad, cualquiera que sea, Señor, ya sea para vida o para muerte, para libertad o para prisión. Ya sea que abras puerta o no la abras. En lugar de que respondas a nuestra oración de acuerdo a nuestra necesidad, de acuerdo a nuestro deseo de nuestro corazón, somete mi vida, la vida de mi esposa, la vida de este hogar, de nuestra familia, a tu perfecta voluntad. Si cierras puertas, ciérralas, si es tu voluntad. Gloria a ti, Señor. Gloria a tu nombre. Permítenos verdaderamente rendirnos y cederte todo lugar que te corresponde. Tú eres Dios. ¿Nosotros qué? Somos polvo, Padre. Somos polvo. Con el aliento de vida que tú nos has dado. Nada de lo que tengo en mi vida hasta el día de hoy y de todo lo que ha pasado en mi vida desde mi infancia, desde mi niñez, ha estado fuera de tu voluntad. Todas las cosas que tú le has permitido aún al enemigo sujetarme, esclavizarme en esa vida del pecado, en el pasado, en mi niñez, durante mi caminar en este mundo, es porque tú lo has permitido, Padre. Y está dentro de tu consentimiento, dentro de tu voluntad, para lograr tu propósito. Ayúdame a entender eso todos los días de mi vida. Que yo no quiero, Señor, que tú obres conforme a los deseos de mi corazón, conforme a mi voluntad, sino conforme a la tuya, Señor. Ayúdame a vivir mi vida, la de mi esposa, la de los hijos,
en tu perfecta voluntad. Y sea tu nombre glorificado, ya sea que tú des o tú quites, que tú abras o tú cierres, sea tu perfecta voluntad prosperada en nuestras vidas. Amén. Y guía a tu pueblo, Señor, en ese caminar glorioso que esperas de nosotros, los que testificamos verdaderamente de una fe en ti, Señor. Ayúdanos a vivir esa vida victoriosa que quieres que vivamos delante de tu presencia. Nos has cubierto con la sangre de Cristo, nos has perdonado por la sangre de Cristo, pero no para que sigamos en la idolatría, con dioses ajenos, con religiones ajenas, falsas, de mentira, viviendo en los deseos de la carne, Padre. Llévanos a vivir esa vida gloriosa como un verdadero hijo tuyo, Señor. Aquellos que invocan tu nombre, que anhelan verdaderamente vivir una vida para la gloria y honra de tu nombre, Señor. Amén. Amén, amén. Dios les bendiga ricamente. Nos vemos. Una pregunta. ¿Es un don el sacar demonios o reprenderlos, o solo Jesús puede hacer esto? Pregunta. Una pregunta. ¿Es un don el sacar demonios o reprenderlos, o solo Jesús pudo hacerlos? Muy buena pregunta. Creo que debemos de considerar un asunto bien importante, que los dones, con referencia a los dones, no es algo que nosotros tuviéramos como si uno tuviera el poder de hacer estas cosas. Por ejemplo, el don de sanidad, el don de expulsar demonios en su nombre. Creo que verdaderamente lo podemos relacionar con una confianza y una fe verdadera bien firme, o al revés, una fe bien firme y una confianza absoluta y plena totalmente en que para Dios no hay nada imposible, y Él es el que puede liberar a las personas de demonios. Ahora, tenemos una fe suficiente, sin dudar, sin titubear, que para Dios no hay nada imposible, y es Dios verdaderamente, y Jesucristo, quien tiene poder absoluto de expulsar demonios, de someterlos al estrado de nuestros pies. Pero es Él. No es un don como que nosotros tenemos el don de hacerlo, como si nosotros tuviéramos el poder. Creo que es hasta la confianza que Dios nos lleva por medio de su gracia a depender o a confiar plenamente que Dios lo puede hacer. Porque eso yo lo cuestionaba cuando recién el Señor me alcanzó. Yo le pedía y lloraba a Dios: quiero el don de sanidad, Señor, quiero del don de sanidad, poner las manos en las personas y que sanen. Yo quería decía como si en mí estuviera ese poder de sanar. Y bástenos tener la fe suficiente para creerlo, que Dios sana. Dios sana. Dentro de su voluntad, Dios es el que sana. Y si no sana, es por la voluntad de Dios. Pero no porque, si no sana la persona, es porque no tengo el don de sanidad.
En nosotros no hay ningún poder más que el poder de la sangre de Cristo que nos pone firmes en una confianza plena y total en que Él es Dios y Él es el que hace lo que hace. Y Él es el que sana, Él es el que echa demonios, Él es el que abre puertas, Él. Miren, mi hermana dice bien, le dice Jesucristo a Pedro, ¿sí? Le dice acerca de todo lo que ates en la tierra. Ay, ¿cómo está? ¿Cuál era? Total, que Jesucristo le dice a Pedro que todo lo que atares en la tierra será, ¿sí? También está en Mateos. Aquí, Mateos 18. Gloria a Dios que lo encontré. Dice Dios, Mateos 18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho ¿por quién? Por mi Padre que está en los cielos. Entonces habla, ¿sí? Habla de que si tenemos fe verdadera en que para Dios no hay nada imposible, y todo lo que atemos en la tierra, dice, será atado en el cielo. Abajo confirma que será hecho por mi Padre que está en los cielos. So, verdaderamente es una fe verdadera. Si yo tengo fe verdaderamente y le digo a Dios, voy a ir a testificar el evangelio a una persona, y le digo a Dios, Señor, te pido, te ruego que el corazón de esta persona sea abierto, sea receptible para que el evangelio lo reciba y sea salvo. Yo estoy dando la orden aquí. Estoy diciendo, su corazón va a estar receptible para que el evangelio venga y entre en su corazón y sea salva esta persona. Aquí desato la palabra, pero allá arriba en el cielo se da la orden para que se lleve a cabo, porque nosotros no hacemos absolutamente nada, sino el Padre que está en el cielo es el que hace todas las cosas. Si tenemos la fe suficiente para decirle a este monte, quítate y échate de aquí, quien mueve el monte es el que está sentado en el trono. Aquí se da la orden en la tierra, pero allá arriba, o aquí se da la palabra, pero allá arriba se da la orden de que se haga, que se cumpla. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es poderosa para cumplir lo que Él declara. Y si nosotros tenemos la fe suficiente, que si el corazón de una persona va a estar abierto para recibir el evangelio, decimos, Padre, que el corazón de esta persona en el nombre de Cristo esté dispuesto a recibir el evangelio. De allá es despachado el Espíritu Santo que va a traer la convicción y su corazón va a estar preparado.
Pero ese corazón va a ser preparado no por mis palabras, no por lo que yo declaré, como si en mí estuviera el poder de que su corazón esté dispuesto para recibir el Evangelio, pero mi fe es suficiente de que creo que Dios va a preparar ese corazón para que reciba el Evangelio. Como Pedro y Pablo, Pedro y Juan cuando subían al templo de la Hermosa, que le dicen al paralítico: míranos, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Creo que en el nombre de Cristo, en el Cristo. Él creyó que Cristo lo podía hacer salvo. Él creyó que Cristo lo sanaba. Él no dijo: no tengo oro ni plata, pero yo tengo poder para sanarte. No. Dice: lo que tengo te doy en el nombre de Cristo. Levántate y anda. Si estuviera Cristo aquí, Él te sanaba en este instante. Y creo que Cristo está con nosotros. Levántate y anda. Y la orden se desató allá, la sanidad del paralítico, no aquí. No en el poder de Pedro, no en el poder de Juan. Se desató allá. Por eso dice aquí Jesucristo, miren, y va de la mano, hermano. De cierto os digo, que lo que atéis en la tierra será desatado en el cielo. Y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez les digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿Quién es el que cierra? Si alguno cierra algo aquí, si alguno cierra aquí algo, ¿qué dice? Será cerrado allá en el cielo. ¿Y quién es el que está trabajando allá en el cielo? El Padre. Bástenos tener la fe suficiente que si hay una persona que tiene un demonio, bástenos creer que dice Jesucristo que donde 2 o 3 se congregan en su nombre, Él está ahí. Y por eso, si vamos delante de y hay una persona que tenga un demonio, porque sí las hay, yo soy testigo de eso, no que he expulsado demonios, pero sé que Satanás y los demonios poseen a las personas y las atormentan y hacen con ellas lo que se les antoja. Pero si tenemos la fe suficiente que Cristo aún hace las personas libres de demonios, o Cristo todavía sana, no se trata ya entonces de que si yo tengo virtud de sanidad, de que si yo tengo virtud o poder de expulsar demonios, es que si yo verdaderamente creo que Dios está conmigo y el espíritu de aquel que resucitó a Jesucristo de los muertos está conmigo, el espíritu de aquel que resucitó de los muertos a Cristo es el que obra y es el espíritu de Dios y es Dios mismo el que obra en base a nuestra fe. El problema, yo creo que aún de las sanidades, cuando oramos y no sana la persona, no es de que si ya el don de sanidad ya no existe, porque hay iglesias, hay ministros que dicen que esos tiempos ya pasaron, que fue en los tiempos de los apóstoles solamente. No lo creo, yo lo viví con mis propios ojos. Me llamaba a veces un amigo que tenía diabetes y a veces estaba tirado en cama. Me hablaba su esposa: ¿puede venir a orar por mi esposo? Yo iba, les ministraba el evangelio, orábamos y el Señor lo levantaba. Así en un ratito se checaba el azúcar y estaba a su nivel, ahora sí que al 100. Y cuando llegaba allá, no puedo bajar mi azúcar, está entre 400, casi ya le llega a los 500, desesperado el hombre, tirado en cama. Y llegaba yo, ministraba el evangelio y creía que el Señor lo iba a sanar y lo sanaba. Pero ese poder no estaba en mí y no está en mí. Pero sí creía lo suficiente como para manejar 45 minutos de camino a ir a orar por esta persona, creyendo que el Señor le iba a arreglar su nivel de azúcar, y lo hacía.
Lo pude ver en mi propia vida. En una persona que tenía diabetes también así, y me quedaba sorprendido yo. Humildemente nos sentábamos, orábamos, Señor, mira, Señor, ayuda. Sé propicio, Señor, sana, controla sus niveles de azúcar. En el nombre de Cristo Jesús. Terminábamos la oración, se checaba el azúcar. De 400, en menos de un minuto, estaba a 100, 110 su nivel de azúcar. Y yo me quedaba, wow. Y no era yo. Era el Señor, y es el Señor. Y la mera verdad, no se trata del don, que si uno tiene el don, sino la fe suficiente de creer que el Señor expulsa a los demonios. Amén. Amén. Quizás somos hombres de poca fe, y sí, la mera verdad, sí. Como les dijo, sí, amén. Oremos unos por otros, que el Señor aumente nuestra fe. Y sí, amén, necesitamos eso, hermanita. Pero el don es eso. Es una fe suficiente de creer verdaderamente. Y en nuestra humanidad dudamos, pero la raíz de todo es que muchas veces aún cuestionamos nuestra salvación. ¿Será verdad que Dios me perdonó? ¿Será verdad que que soy salvo? Porque vemos la maldad de nuestra vida todavía aún en Cristo y cuestionamos, ¿será verdad que soy salvo? ¿Verdaderamente entraré en el reino de los cielos? Vamos a entrar no porque somos buenos, vamos a entrar porque Cristo murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre y nos ha perdonado y nos ha llamado a vivir una vida por fe, reconociendo nuestra maldad y ya no deleitarnos, repudiándola, renunciando a esa vida y vivir en la vida, en la salvación que Dios ya nos ha dado. Y esa salvación no está en base a nuestra fidelidad o a nuestra santidad, sino a la fidelidad del Señor y a la santidad que nos ha dado por medio de su sangre. Amén. ¿Será que no hay profeta en su propia tierra? Hay muchas cosas, hermana, que envuelven en eso. Acuérdese de la incredulidad también de la gente en el pueblo de Jesús, en Nazaret, que dice que no pudo hacer ahí muchos milagros, salvo sanó uno que otro enfermo por la incredulidad de ellos. Y esa es una realidad. Por eso los demonios no salen, por eso las enfermedades no se curan, por la incredulidad de nosotros. Aún en Cristo verdaderamente hay raíces de incredulidad, hay duda. Que el Señor verdaderamente nos ayude y nos fortalezca una fe verdadera, genuina para Él. Sí. Sí. Sí, amén. La familia no nos cree, eso es lo triste. Pues si hay un asunto así, déjenselo al Señor. Tengan la fe suficiente que esa situación se compone porque se compone, pero confíen en el Señor que Él es el que la arregla. Porque miren cómo es de astuto Satanás, porque detrás de todo esto está la seducción de Satanás, que nos engaña y nos hace creer que en nosotros está la virtud de sanidad, en nosotros está la virtud de echar demonios, y nos hace creer eso. Y por cuanto en nosotros no está verdaderamente esa virtud o ese poder, por eso es que no vemos resultados, porque Él mismo aplica la palabra, la tuerce y la creemos. Escrito está, en su nombre echarán fuera demonios. ¿Quiénes los echarán?
Y Él dice, ustedes echarán fuera demonios. Y nos esforzamos, Señor. Cuando en lugar de echarlo fuera, le damos lugar a otro demonio que se nos siente aquí en el hombro. Y ahí nos está diciendo, tú no eres del Señor. A ver, tú no eres salvo. A ver, ¿dónde está el poder que tienes? ¿Verdaderamente crees? Tu Cristo es falso, tu Cristo es mentira. A ver, dices en el nombre de Jesús y no pasa nada, porque estás queriendo verdaderamente que de ti salga virtud, que de ti salga el poder para sanar, que de ti, que tú eres el que tiene el poder de sanar a las personas. No, necesitamos una fe verdadera que Dios puede sanar a las personas. Sí, pero no en nosotros. Y Satanás nos engaña y nos dice, escrito está, en su nombre tú echarás fuera demonios, tú pondrás las manos sobre los enfermos y tú los sanarás. Y ahí estamos, ahí hasta decepcionados porque no podemos sanar ni siquiera un dolor de cabeza. Pero ¿quién dijo que nosotros íbamos a sanar a las personas? Es Él, es en la autoridad de Él. Él es el que sana. ¿Sí? Nosotros simplemente, el Señor, la mera verdad, no hay nada imposible para Él. Cristo te sana. Recibe, Señor, ten misericordia de la persona. Sánala, bendito Dios. Si es tu misericordia, si es tu favor, si es tu voluntad. Porque hay enfermedades que de plano es la voluntad de Dios que tengan esa enfermedad. Porque Dios los está guardando de algo que Dios la puede quitar. Pero, ¿cuál es la voluntad de Dios? El por cuál la permitió en esa persona. Como el ejemplo que les doy, una persona que vive una vida en una inmoralidad sexual y se infecta de SIDA, no es imposible que Dios sane a esa persona de SIDA. Pero quizás esa enfermedad es para ponerle un freno, para ponerle una tranca, para ponerle una pared delante de él, para que no siga en esa vida desenfrenada, en los placeres sexuales de la carne, en una inmoralidad verdaderamente. Y eso es un freno ahí, como una cadena que Dios le pone quieto. Te paro en tu maldad, en tu desenfreno. No solamente porque va a ser para tu destrucción, pero va a ser para destrucción de todas las personas con las cuales te metas. Y en misericordia a las otras personas que van a poder ser infectadas si esa persona sigue en su desenfreno. Ahí el Señor le pone una cadena y la refrena, la retiene ahí, quieta, tranquila, tranquilo, ya no sigas más. Y la persona se arrepiente, le pide perdón a Dios, quiere sanar, pero ¿por qué quiere sanar? Solamente Dios sabe los corazones. Si esa persona la sana, Dios sabe el corazón de esa persona, si se va a destrampar peor de como estaba. Y si se va a destrampar peor de como estaba, si Dios la sana, dentro de la voluntad de Dios, prefiere que esa enfermedad esté ahí y sea salva, a quitar esa enfermedad y se pierda. Porque la voluntad de Dios es que las almas se Sí. No podemos verdaderamente tratar de forzar la sanidad o los dones espirituales o la fe suficiente que Dios puede sanar. Por eso toda oración debemos de ponerse al Señor, si es tu voluntad, se haga. Si no es tu voluntad, pues que no se haga. Pero tener la fe suficiente que Dios es el que decide, Dios es el que hace, Dios es el que abre, Dios es el que cierra, Dios es el que sana, Dios es el que permite la enfermedad que esté ahí o no. Pero es Él, no nosotros. Pero Satanás en su astucia nos hace creer que nosotros no somos cristianos porque oramos y ni siquiera oramos por un dolor de cabeza,
Y ahora la persona ya no nada más le duele la cabeza, sino hasta le agarró mal estomacal, para no usar la palabra fea esa que lo lleva al baño a cada ratito. ¿Sí? Y por cuanto Satanás nos seduce y nos engaña, porque esa es su tarea de él. Miren cómo tentó a Jesucristo. Aviéntate para abajo si verdaderamente eres el Hijo de Dios. Cuestiona la palabra, nos lava el coco, nos hace creer que en nosotros hay poder para sanar, y ponemos las manos sobre los enfermos, y al hermano le dolía la cabeza y ahora no nada más le duele la cabeza, sino que hasta mal estomacal le dio, porque en lugar de transmitirle sanidad, le transmitimos una infección o un virus, una bacteria en nuestras manos, y se enfermó más. Y Satanás viene y nos dice: ¿dónde está tu Dios? ¿Tú no eres creyente? ¿Tú no crees en Cristo? ¿En tu nombre echarán fuera demonios? A ver qué. Ahí está el demonio, ahí está la enfermedad. Tú no eres del Dios, porque nos sanó. Y porque nos hace creer que nosotros somos los que sanamos, lo que nosotros echamos los demonios. Pero no. Dentro de la voluntad de Dios es Él. Amén. Sí, amén. Dios es bueno. Abracémonos, aprendámonos ese versículo de memoria. Mateo 18, 18 y 19. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez les digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, creyendo que Dios lo puede hacer, les será hecho, porque por mi Padre que está en los cielos. O sea, Dios lo hará, creyendo verdaderamente que si Dios lo puede hacer, Dios lo hará. Sería un poquito más clara si la tradujéramos de esa manera. Si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, creyendo que Dios lo puede hacer, Dios lo hará desde los cielos. ¿Sí? Si dos o tres se ponen de acuerdo que los demonios salen porque Dios los echa afuera, salen porque Dios los va a echar fuera, pero no nosotros. Satanás es bien astuto, hermanos. Debemos de ser prudentes y mirar sus artimañas. Debemos de conocerlo más. Debemos de conocerlo más para que veamos cómo trabaja. Miren en Génesis, y ya termino. Miren en Génesis cómo tentó a Eva, con que Dios les prohibió que no coman de ningún árbol del huerto, por así decirlo. ¿Con qué los tentó? Con la palabra de Dios, lo que Dios dijo. Con que Dios dijo que sobre los enfermos pondrían sus manos y ustedes los sanarían. Sí, y pones las manos si uno quiere sanarlos, porque Satanás nos engaña. Y como no sana a la persona, y Dios no hace nada, porque ok, si tú lo vas a sanar, pues sánalo, a ver si de veras. Pero si nos ponemos de acuerdo y creemos en nuestro corazón que Dios lo sana, y estamos plenamente convencidos, Dios lo hace. Pero es Él. Y Satanás viene y nos engaña que nosotros tenemos el don de sanidad. Y ahí tenemos todos estos profetas de sanación que andan. Y la mera verdad, yo he mirado gente llorando que va enferma ahí y ni siquiera se le arrima, ni siquiera los llama, ni siquiera va a llorar por ellas. Y lleva un show montado, tiene personas que trabajan para él, y sí lo creo, que no, mira, tú vas a venir aquí, vas a decir que te daban ataques epilépticos y aquí te comienzas a revolcar y todo, y luego yo oro por ti, te levantas y no, ya no tengo nada, gloria a Dios, me sanaste.
Y la mera verdad, Satanás los tiene como marionetas y los mueve de acuerdo a los designios de Satanás, y eso no es movimiento de Dios alguno, la mera verdad. Amén. Bueno, bendiciones porque ya nos pasamos de la 1:30. Que Dios les bendiga, Sofía, Jorge. Estamos hermanitos. No nos dejemos engañar por el enemigo. Analicemos la palabra y pongámoslas verdaderamente dentro de la voluntad de Dios y no dentro de la voluntad nuestra, porque Satanás es bien astuto para seducirnos. Amén. Señor, gracias, bendice, Señor, a tu pueblo. Y esta otra enseñanza hubo dos estudios en lugar de uno, Señor. Ahora sí que echamos por la ventana al 2x1, Señor, para la gloria y honra tuya. Ayúdanos a nuestra incredulidad, Señor. Ayúdanos a creer en esa verdad absoluta, que si creemos verdaderamente que no hay nada imposible para ti y tú eres el que hace, Señor, convéncenos. Danos una fe verdadera de que creamos que tú haces. Pero todo pongámoslo dentro de tu voluntad tuya. Porque hay enfermedades que dentro de tu voluntad no las vas a sanar. Y dentro de tu voluntad sí las vas a sanar. No es de que sean difíciles para ti, porque no hay nada imposible para ti. Pero hay propósitos específicos el por cual has permitido ciertas cosas, ciertas enfermedades en las personas. Amén. Amén. Bendiciones. Que Dios les bendiga. Les amo, Jorge, Sofía y a todos mis hermanitos. Les amo en el amor de Cristo. Saludos hasta allá, hasta Santa Fe Spring. Ahí a los guardias de seguridad, ahí en Performance Team, en PT. Saludos. Bendiciones. Patrol B6. Cuídese. Bendiciones. Amén. Cualquier cosa, pongan sus comentarios. Tienen preguntas como estas, escríbanlas en sus comentarios. Si el Señor me permite y comprender el asunto, pues lo comparto. Y si también estoy de la misma manera que no lo entiendo, pues lo digo. No comprendo, no lo entiendo. Pero que sea el Señor guiándonos y edificándonos en amor. No permitamos que el orgullo espiritual haga nido o raíz en nuestros corazones, sino la humildad, la sencillez, para que en todo Cristo sea glorificado en nuestras vidas. Amén. A Él sea toda la gloria y la honra. Bendiciones. Bye.